Veamos cuáles son las herramientas que tenemos que realizar en esta fase de construyendo el cronograma del proyecto. Revisemos cuáles son las indicaciones para elaborar las herramientas y estas son las herramientas que debemos realizar. Antes de realizar todo esto, debemos revisar todos los recursos disponibles, así como la guía didáctica. El software que vamos a utilizar o programa para estas herramientas, además de un manejador de hoja de cálculo, es un manejador de proyecto. Comencemos desde ya para observar cuáles son las herramientas. La EDT del proyecto. El primer nivel son las fases del proyecto, que lo relacionamos con los entregables que indicamos en el documento de alcance. Debemos revisar el documento de requisitos para determinar las actividades que debemos realizar. Si en una fase se encuentran diversas actividades relacionadas, podemos agruparlas en subfases. Estas actividades van a corresponder al nivel de paquete de trabajo que corresponden al último nivel. Es para los paquetes de trabajo actividades que vamos entonces a realizar la estimación del tiempo necesario mediante la técnica de los 3 puntos, de acuerdo a los 3 escenarios, el optimista, el más probable y el pesimista. La fórmula para esta técnica la podemos ver acá. Teniendo nuestra EDT y las estimaciones del tiempo, procederemos a elaborar nuestro cronograma. El software que vamos a emplear es Project Libre. Deben revisar los recursos disponibles en el aula virtual para el uso del mismo. Para elaborar el cronograma, vamos a revisar los ítems de evaluación que debemos incluir: el calendario del proyecto, las fases, subfases y actividades, la estimación de la duración de las tareas realizadas anteriormente, los hitos del proyecto, las dependencias o relaciones entre las tareas y, por último, el recurso humano que se va a encargar de realizar estas actividades. Comencemos con la elaboración del cronograma del proyecto. Iniciando con el calendario, vamos a iniciar Project Libre. Lo primero que debemos indicar una vez que abra el Project Libre es crear nuestro proyecto, indicando el nombre del proyecto. También podemos colocar quién va a ser el director o gerente del proyecto, la fecha del inicio y, si lo desean, en las notas pueden colocar el alcance o la descripción del proyecto. Este será nuestro ambiente de trabajo. Recordemos que vamos a iniciar con el calendario. Aquí debemos especificar los días laborables e incluir los días que no serán laborables, por ejemplo, los feriados existentes. Estos días, además de los fines de semana, no serán tomados en cuenta para la elaboración de la programación del proyecto. También pueden modificar el horario de trabajo. Para ello debemos presionar en la barra de herramientas la opción calendario en la misma. Continuemos con las fases, subfases y actividades del proyecto. Debemos indicar en la primera línea o tarea el nombre de nuestro proyecto. A continuación, deben ir colocando, de acuerdo a lo definido en la EDT del proyecto, cada una de las fases, subfases si fuese el caso, y todas las actividades que las comprenden. Para indicar que es una fase, debemos seleccionarla y presionar la opción que dice sangrar o identar. Así se indica que forma parte del proyecto, tanto para las fases como para las actividades.
En este pequeño ejemplo, estamos colocando nombres genéricos para las fases, subfases y actividades del proyecto. Pero ustedes deben colocar las fases y las actividades reales. De esta manera, seleccionando las tareas o las fases, presionando luego la opción de sangrar, que es colocar una sangría, es que van a ir y a agrupar todas las actividades del proyecto de esta forma organizada. Recuerden siempre seguir la EDT del proyecto. A continuación seguiremos con las estimaciones de tiempo de las actividades. Para ello, solo debemos colocar la estimación del tiempo requerido para realizar las actividades, no las fases ni las subfases. Recuerden que van a emplear el método de los 3 puntos, considerando los 3 escenarios posibles: optimista, el más probable y el pesimista. Esta estimación ya se realizó en la segunda herramienta que elaboraron. Recuerden que deben emplear la misma unidad de medida para todas las actividades, ya sean días u horas. Lo siguiente que deben señalar en el proyecto son los hitos. Estos son el resultado o producto de una fase o subfase. En el documento de alcance, estos entregables tienen una fecha tope. Son los hitos de cada una de las fases del proyecto. Para colocar un hito, al final de la fase o subfase, incluimos una nueva tarea. Colocamos el nombre o cuál es el entregable que se debe generar. Pero para indicar que es un hito, debemos colocar en la duración 0. En el cronograma, cuando hacemos esto, se muestra como un rombo. Esto lo debemos realizar para cada una de las fases y subfases del proyecto.
Seguiremos con las relaciones entre las tareas o dependencias. Si observamos lo que hemos elaborado hasta ahora, todas las tareas tienen la misma fecha de inicio. Para ello, vamos a emplear la opción en la barra de herramientas de vincular o enlazar tareas. Si varias tareas consecutivas se realizan una luego de la otra, podemos seleccionarlas y presionar enlazar. En este caso, vamos a enlazar primero todas las actividades. Seguidamente, seleccionamos cada fase por separado, empleando la tecla Control para seleccionarla y luego vincular las fases. En este ejemplo, las actividades se ejecutan de forma secuencial. Una termina y comienza la siguiente. Pero en la realidad, seguramente unas fases deban completarse antes de que comience otra, o es probable que algunas fases o actividades puedan realizarse en paralelo, siempre que no tengan dependencia entre sí, y además de que sean realizadas por personas diferentes. Esto va a depender del proyecto con el que cada uno esté trabajando. Una vez que hemos colocado la dependencia de las tareas, debemos entonces definir los recursos que van a realizar las actividades. Para ello, hacemos clic sobre la pestaña de recursos y luego sobre la hoja de los recursos. Y vamos a comenzar a escribir los nombres de las personas que van a realizar todas las actividades para cada una de las fases. Recuerden revisar en los documentos de planificación en donde se tienen las habilidades necesarias para realizar cada actividad. Teniendo ya definidos los recursos, debemos asignarlos a las actividades que cada uno de ellos debe realizar. Para ello, debemos volver a las actividades. Presionamos la opción de tareas, luego presionamos el diagrama Gantt y procedemos a asignar el recurso a la actividad correspondiente. Para ello, presionamos la opción de asignar recurso. Lo seleccionamos y presionamos asignar. Podemos hacerlo tarea por tarea o en el caso de que un recurso se le deban asignar varias, pueden seleccionarse las mismas y efectuar la asignación. La última herramienta de esta tercera entrega es el presupuesto del proyecto. Este lo vamos a elaborar en una hoja de cálculo y empleando la lista de materiales y equipos realizadas en la entrega anterior, procedemos a actualizar los precios y elaborar un gráfico para poder visualizar por rubros los costos del proyecto. De esta manera hemos abordado todo el contenido para realizar la tercera entrega del proyecto.